Hola, ¿cómo estás? Soy Efraín González y soy médico y el día de hoy te traigo otro video de esta recopilación que he estado haciendo acerca de las distintas guías de práctica clínica en México, sobre todo con un enfoque para el examen nacional de aspirantes a residencias médicas, o sea, el examen ENARM para especializarse en medicina. Por lo tanto, tengo más videos parecidos a estos dentro de mi canal. Si te gusta el contenido, si te gusta la manera en que te lo presenté, puedes encontrar más videos de esto que te sean de utilidad dentro del canal, así que te invito a intentarlo y tal vez suscribirte para seguir viendo más de este tipo de videos. La guía de práctica clínica que vamos a estar abordando tú y yo el día de hoy es diagnóstico y tratamiento de taquipnea transitoria del recién nacido, una enfermedad importante. Como todos los temas, hay que iniciar por la definición y hay que saber que la taquipnea transitoria del recién nacido es un proceso respiratorio no infeccioso que inicia en las primeras horas de vida y se resuelve por ahí de las 24 a 72 horas posteriores al nacimiento. Se presenta con más frecuencia en recién nacidos de término o cercanos al término que nacen por cesárea o en forma precipitada por vía vaginal, lo que favorece el exceso de líquido pulmonar. Dentro de la epidemiología, la taquipnea transitoria del recién nacido representa el 35 al 50% de todos los casos de dificultad respiratoria, ojo, no infecciosa. Otras causas de dificultad respiratoria no infecciosa en el recién nacido, por ejemplo, muy importante es el síndrome de distrés respiratorio, cuando hay deficiencia de surfactantes, sobre todo en aquellos que nacen pretérmino. Este es a término y esa es una diferencia importante. El 2% de los nacidos vivos en México, en algunas series mexicanas se ha reportado esta enfermedad, pero a nivel mundial tenemos un reporte como de 0.3 al 0.5%. Ahora, hablemos acerca de los factores de riesgo, y estos primeros factores de riesgo que te voy a comentar son aquellos que vienen en la guía de práctica clínica y hablan acerca de los relacionados con la madre. Se reconoce como factor de riesgo, por ejemplo, que la madre tenga diabetes, que tenga asma, el tabaquismo de la madre, la administración de abundantes líquidos. Justo te comentaba y lo vamos a ver más adelante en la fisiopato, se asocia a líquido en el pulmón del recién nacido, ¿no? A una deficiencia en la capacidad de quitar ese líquido. Por lo tanto, si a la madre se le administran muchos líquidos, pues eso también puede repercutir en el recién nacido. El nacimiento por cesárea, ruptura de membranas de más de 24 horas o el parto vaginal veloz o precipitado, ¿no? Y como vamos a ver más adelante en la fisiopatología, por ejemplo, la cesárea y también el parto vaginal veloz o precipitado, se asocia a una menor exposición de las catecolaminas normalmente liberadas durante el parto. Y eso tiene que ver con la capacidad del recién nacido de reabsorber el líquido. Otros factores de riesgo, en este caso del recién nacido, es macrosomía, que es aquellos recién nacidos que nacen con un peso superior a la normalidad, más allá, por ejemplo, de 4.000 o 4.500 gramos, dependiendo del sitio o la referencia que revisemos. Otro factor de riesgo es el sexo masculino, el embarazo gemelar, un Apgar menor a 7. Puedes buscar un poco acerca de Apgar, es una de las clasificaciones más importantes en la neonatología y básicamente evalúa qué tan bien se adapta el recién nacido a la transición a la vida extrauterina. Son 5 cosas las que evalúa y básicamente si está en menos de 7 significa que no se ha adaptado bien. Un 10 sería una perfecta adaptación, que no siempre sucede. También otro factor de riesgo es el nacimiento a término o cercano al término. Ahora vamos a hablar acerca de la etiología y la fisiopatología de esta enfermedad. Hay que saber cómo funcionan los pulmones en el bebé que todavía está dentro del útero materno. De manera fisiológica, a diferencia tuya o mía, en donde nuestros alvéolos y todas las vías de conducción aéreas están llenas pues, de aire ambiente, con oxígeno, nitrógeno, etc. El bebé que todavía no nace propiamente dicho, está lleno de líquido y electrolitos. En parte esto es debido a que el epitelio pulmonar tiene una capacidad durante el tiempo intrauterino de secretar agua y cloro. Por otro lado, también en vez de respirar aire, usualmente los bebés en su fase intrauterina pues están rodeados de líquido amniótico. Este líquido amniótico es tragado, pero también respirado, entre comillas, porque entra hasta las vías aéreas y de hecho es importante para el desarrollo pulmonar. Hay enfermedades en las que no se hace bien el líquido amniótico y por lo tanto hay una hipoplasia del pulmón, ¿no? Porque no puede llenarse o no puede ayudar al desarrollo este líquido que debería de estar entrando en los pulmones. Después de su nacimiento, el epitelio pulmonar lo que va a intentar es reabsorber todos esos líquidos y esos electrolitos para ahora sí permitir dar paso a un intercambio gaseoso. ¿Cómo logra esto? Bueno, una vez que el recién nacido está fuera del útero y empieza a respirar, el epitelio del pulmón tiene que cambiar de ser secretor de cloro a absorber sodio y el líquido en respuesta sobre todo
de las catecolaminas secretadas durante el trabajo de parto. Esta catecolamina, por ejemplo, la epinefrina desde las suprarrenales o la norepinefrina del sistema simpático, va a hacer que se estimulen unos canales que se llaman ENaC, que son unos canales específicos para sodio y poder hacer la reabsorción. Pero esto es súper importante porque justo hablábamos de que los factores de riesgo pues se asocia menos secreción de esto y es por eso un factor de riesgo, porque no va a funcionar tan bien esta reabsorción. Asimismo, durante la cesárea no se hace esta compresión del pulmón cuando va pasando por el canal de parto, que también ayuda a reabsorber este tipo de líquido. Pero bueno, en el caso de que todo funcione bien, las vías aéreas ahora sí se van a llenar de oxígeno y eso va a permitir el intercambio gaseoso del recién nacido, permitiendo que el oxígeno entre a la sangre y que el CO2 se aleje de la sangre hacia el aire que exhalamos. Sin embargo, en esta enfermedad lo que sucede es que los alvéolos permanecen algo húmedos al no producirse la reabsorción del líquido en forma adecuada, por lo que los alvéolos, como pueden ver, pues mantienen algo de líquido y eso compromete el intercambio de los gases. Va a impedir que se haga correctamente el intercambio de oxígeno por CO2 y favorece la hipoxemia, además produciendo edema del intersticio, o sea, porque se va a quedar también agua aquí en el intersticio entre las células y una disminución de la distensibilidad pulmonar. Esto causa una taquipnea compensatoria, entonces el recién nacido va a aumentar la frecuencia respiratoria para impedir o contraatacar el proceso fisiopatológico que tiene. Y esto, como les comentaba, también se asocia particularmente a menor exposición de catecolaminas. Acerca de la clínica, uno de los pilares del diagnóstico que caracterizan un poquito más a esta enfermedad es la taquipnea. Debido a toda la fisiopatología que te estuve comentando, pues una de las respuestas compensatorias más frecuentes en esta enfermedad pues es la taquipnea y eso le da el nombre, ¿no?, a la taquipnea transitoria del recién nacido. Esta taquipnea es una taquipnea que se caracteriza por estar por encima, por ejemplo, de 60 respiraciones por minuto y además que persiste por más allá de 12 horas. Esta taquipnea junto a los otros signos de dificultad respiratoria aparecen o inician a las pocas horas del nacimiento. Por ejemplo, en las primeras 6 horas del nacimiento. O sea, si hay un recién nacido y al día siguiente empieza con taquipnea, no deberíamos de estar sospechando en esta enfermedad porque debió haber pasado en las primeras horas del nacimiento. Otros signos que se pueden acompañar es cianosis, aleteo nasal, retracción subsifoidea, tiraje intercostal, el quejido expiratorio, que todos son datos de dificultad respiratoria. Además, puede acompañarse con saturación de menos de 88% porque hay una alteración de la difusión de los gases, sobre todo por el tema del líquido que se queda en los alvéolos, ¿no? Entonces, además, en la exploración física, particularmente en la auscultación, no hay estertores, ¿no? Si hubiera estertores y otras cosas, podríamos pensar en otro tipo de diagnósticos. Y justo a partir de estos distintos signos de dificultad respiratoria, se puede clasificar esta enfermedad por su dificultad a través de la escala de Silberman-Anderson. Ojo, esta escala no es solamente para taquipnea transitoria, es una escala en general para clasificar la severidad de una dificultad respiratoria. Entonces se puede usar en muchísimas enfermedades y en general se usa en el recién nacido para ver su adaptación respiratoria a la vida extrauterina. Entonces, entre los signos que vimos, pues se estudian movimientos tóraco-abdominales, tiraje intercostal, retracción sifoidea, aleteo nasal y quejido expiratorio. En general, cada una de estas te da 0, 1 o 2 puntos. Si es 0 es que todo está bien. Si es 2 es que está bastante mal. Y el 1 es un punto intermedio entre el 0 y el 2. O sea, por dar un ejemplo, si el aleteo nasal no está, pues eso es normal y son 0 puntos. Pero si es muy intenso, son 2 puntos. Pero si está presente pero no es intenso, va a ser 1 punto. Más o menos así va a funcionar para todas estas. Significa que a mayor puntaje es peor la dificultad respiratoria. Hablando acerca del diagnóstico, se basa en la clínica y los factores de riesgo del paciente, además de identificar esa parte medular que les comentaba, que es la frecuencia respiratoria por encima de 60 respiraciones por minuto en las primeras 6 horas de vida. Ante la sospecha de taquipnea transitoria del recién nacido, hay que solicitar una radiografía de tórax. Esta es de utilidad para excluir y hacer diagnóstico diferencial con otros tipos de enfermedades respiratorias, como el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, una aspiración de meconio, entre otras enfermedades. Se debe hacer una vigilancia continua con oximetría de pulso para ver la saturación de oxígeno en el recién nacido con taquipnea transitoria. Se deben de medir los gases arteriales si el recién nacido con taquipnea transitoria inicia con signos de insuficiencia respiratoria o disminuye permanentemente la saturación de oxígeno durante la vigilancia. O sea, si se pone peor, debemos de revisar los gases en una gasometría arterial para ver cómo está el oxígeno,
o la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2 y dar como tal con el diagnóstico de si requiere más tratamiento o apoyo ventilatorio o apoyo con oxígeno, etcétera, como vamos a ver más adelante. Esto nos guía un poquito en la situación de cómo está el intercambio gaseoso del recién nacido y la guía de práctica clínica, porque bueno, como sabrás, estos videos están completamente basados en guía de práctica clínica. No se recomienda la biometría hemática en el recién nacido con esta enfermedad, no tiene utilidad. El tratamiento se basa en 3 pilares, que es oxígeno, CPAP, que es una presión positiva continua de la vía aérea que ayuda sobre todo a que no colapse los alvéolos, o ventilación mecánica, y en general se van usando en ese orden, o sea, conforme no mejora, se va aumentando o escalando la intervención, pero en general es de soporte, digamos, vas a ayudarle con esa parte de oxígeno, de presión y todo para que él solito se vaya recuperando. Excelente, vamos a cerrar con nuestro algoritmo que va a ser una síntesis de todo lo que hemos estado abordando. Empezamos con un recién nacido que puede o no tener factores de riesgo. Hablamos de los factores de riesgo maternos y factores de riesgo del recién nacido, ¿no? Lo primero que nos debemos de preguntar es, ¿presenta signos de taquipnea transitoria del recién nacido en las primeras 6 horas de vida? ¿Cuáles son esos signos? Los que veíamos en la clínica, sobre todo esa taquipnea arriba de 60 respiraciones por minuto. Si la respuesta es no, pues en realidad, si no tiene alguna otra alteración, daríamos cuidados del recién nacido tal cual como en cualquier otro caso. Pero si sí hay signos de esta enfermedad, tendríamos que solicitar una radiografía para hacer diagnóstico diferencial y hacer una vigilancia continua con la oximetría de pulso. Observaríamos la radiografía y veríamos si es o no sugestiva de esta enfermedad. ¿Cuáles son esos datos radiográficos que son sugestivos? Bueno, los tenemos en el cuadrito de acá. Si la radiografía no es sugestiva, bueno, pues hay que hacer diagnóstico diferencial con las otras enfermedades. O sea, esta radiografía es sugestiva de un síndrome de dificultad respiratorio, una aspiración de meconio, cardiopatías congénitas, neumonía, sepsis, etc. Pero en este caso, imaginemos que sí, evidentemente nuestro recién nacido tiene datos radiográficos. Entonces hay que implementar los cuidados especiales que dice la guía de práctica clínica y son estos. Mantener el ambiente térmico neutro, ni muy caliente ni muy frío, neutro. Evitar estímulos auditivos, visuales, evitar la manipulación excesiva y técnica de alimentación según la clínica. Y esto es muy importante. Se refiere a que, dependiendo de la clínica, por ejemplo de la frecuencia respiratoria, del Silverman-Anderson, hay una técnica de alimentación y eso lo vamos a encontrar en este pequeño recuadro de la derecha. Esto se evalúa a los 30 minutos, 60 minutos después del nacimiento y cada hora después para ver qué tipo de alimentación requiere un recién nacido con taquipnea transitoria del recién nacido. Aquí va a haber 3 opciones de alimentación: por succión, por sonda nasogástrica o mantener en ayuno, y eso depende de la presentación, o sea, la frecuencia respiratoria. Sabemos que en general se asocia a taquipneas arriba de 60, pero podría no ser así o mejorar el cuadro en alguna reevaluación, y si está en menos de 60 con un Silverman-Anderson de menos de 2 puntos, tendríamos que dar una alimentación por succión, o sea, por alimentación lactancia materna como tal. Pero si teníamos ese tipo de alimentación y empieza con dificultad respiratoria, empeorar la saturación, tendríamos que suspender este tipo y pasar a la siguiente etapa de alimentación, o sea, en este caso, a alimentación por sonda nasogástrica. Asimismo, si en una evaluación primaria nos encontramos que tiene de 60 a 80 respiraciones por minuto, pues en este caso es cuando darías alimentación por sonda nasogástrica. Entonces, puntualmente esto es lo que más ayuda, las respiraciones por minuto. Menos de 60 vas a dar alimentación por succión, 60-80 es por sonda nasogástrica y más de 80 lo mantienes en ayuno hasta que mejoren las condiciones para iniciar la alimentación por alguna de estas 2 técnicas. Y en general funciona así: si empeora va subiendo hasta mantenerlo en ayuno y si va mejorando, pues puedes regresar a la lactancia materna. Al mismo tiempo que implementas estos cuidados especiales, hay que revisar la saturación de oxígeno. Si está entre 88 y 95, significa que está en metas. Entonces hay que vigilar el patrón respiratorio hasta que haya una resolución de esta taquipnea y es todo. Sin embargo, puede ser que no esté en metas y en ese caso hay que pedir una gasometría arterial. Significa que no hay un buen intercambio gaseoso del bebé, entonces el oxígeno está bajo, hay hipoxemia y hay que verificar eso o estudiarlo a profundidad con una gasometría. Por lo tanto, lo primero que haríamos sería iniciar oxigenoterapia con FiO2 al 40% o lo que baste para mantener una saturación de 88 a 95%. Después de iniciar esta maniobra, pues tendríamos que ver si tiene algún criterio de inicio selectivo para el CPAP. Esos criterios están aquí, que significa que la FiO2 o la oxigenoterapia así sola
no logra las metas de saturación, progresa los datos respiratorios o que la taquipnea no remite en las primeras 48-72 horas posteriores al nacimiento. ¿Qué significa? Pues que no le está yendo bien al bebé, está empeorando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? CPAP. ¿Por qué? Porque al cumplir algún criterio le vamos a solicitar la gasometría y iniciamos el CPAP, que es esta presión positiva continua de la vía aérea que va a impedir de alguna manera el colapso y va a mejorar la mecánica respiratoria, ¿no? Después, si cumple algún criterio, o sea, reevaluamos y vemos si necesitamos darle algo mayor, como justo les comentaba en la parte del tratamiento, ¿no? Entonces, si cumple con algún criterio para el inicio de ventilación mecánica, ¿cuáles son esos criterios? Pues son los de aquí. O sea, básicamente que no haya respondido bien al CPAP. Ejemplo, la taquipnea no remite las siguientes 48-72 horas, presenta dificultad moderada a grave, o sea, va empeorando. Le diste CPAP y no está en la meta de 88-95 de saturación, o la gasometría arterial muestra que hay hipoxemia, hipercapnia o acidosis respiratoria o mixta, significa que el CPAP no es suficiente para esto, por lo tanto solicitaríamos otra gasometría arterial e iniciaríamos ventilación mecánica. Y como hablamos en la parte de la clasificación, pues en general la escala de Silberman-Anderson es utilizada para la clasificación de la gravedad. Hablando acerca del pronóstico, la mayoría de las ocasiones la taquipnea transitoria del recién nacido es algo que se arregla solo. O sea, en un lapso de 24-72 horas el líquido se remueve poco a poco, porque en vez de hacerlo de forma muy eficaz, pues se lo va a hacer más lento, pero se va a eliminar mejorando oxigenación, disminuyendo la frecuencia respiratoria y autolimitándose. Si no remite en estas 72 horas, hay que investigar si es alguna otra enfermedad la que pueda estar causando esto. Muchísimas gracias. Te mando un gran saludo. Gracias por ver este video. Espero que te haya servido. Esa es la finalidad de esto. Estoy estudiando yo para mi examen nacional y estoy tratando de compartir estos resúmenes, estos repasos, por si a alguien más le es de utilidad. Te invito a suscribirte, a ver si hay más videos en el canal que te agradan. Recuerda que en la mayoría de estos videos, en la parte de descripción, agrego un resumen. Entonces te puedes meter a la parte de descripción y descargar este resumen. Asimismo, es importante enfatizar que estos videos están 100% hechos de la GPC. Porque luego a veces me dicen, oye, pero hay una guía, por ejemplo, de, no sé, la Asociación Americana de Pediatría que dice esto. Sí, yo sé. Estos videos son con objetivo del ENARM y por lo tanto son resúmenes fidedignos directos de la guía de práctica clínica. Por eso puede haber discrepancias con tal vez una literatura internacional. No significa que esté yo de acuerdo con todas y cada una de las medidas que aparecen aquí. Muchas son adecuadas, algunas a veces están un poco desactualizadas. Sin embargo, con propósito del examen nacional de aspirantes a residentes médicas, esta es nuestra principal bibliografía. Así que cuídate mucho y te veo en un próximo video.